Imagina la escena. Un hombre viaja solo por un camino que todo el mundo sabe que es peligroso. Y pasa lo que tiene que pasar. Le asaltan, le quitan todo, le dan una paliza y lo dejan allí tirado medio muerto. Y ahora, varias personas pasan por su lado. La pregunta es, ¿quién se pararía? Y más importante, ¿qué frena a los que nos separan? ¿El miedo? ¿La prisa? ¿El prejuicio? Pues precisamente de eso va el análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en una de las historias más famosas, yo creo, de la cultura occidental, la parábola del buen samaritano. Y para hacerlo tenemos un material muy interesante. A ver. Tenemos, por supuesto, el texto original del Evangelio de Lucas, también un análisis que profundiza mucho en su significado, y esto me ha parecido fascinante, una adaptación infantil que de una forma muy sorprendente tiene una crítica muy ogula sobre cómo aplicamos hoy esta lección. Y además nos trae un ejemplo histórico brutal. Es que el objetivo, yo creo, no es solo volver a contar la historia que todo el mundo cree conocer. Se trata de entender por qué se contó. Porque la parábola no surge así, de la nada. Es una respuesta muy directa y muy provocadora a una pregunta trampa. Una pregunta con segundas. Totalmente. Un experto en la ley intentaba poner a prueba a Jesús. O sea que el quid de la cuestión no es tanto el relato, sino la pregunta que lo provoca y cómo la historia la desmonta por completo. Pues empecemos por ahí, por el principio. La escena, según Lucas, arranca con un intérprete de la ley, un teólogo de la época, que se levanta para probar a Jesús. Y le lanza la gran pregunta: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Una pregunta que suena muy espiritual, pero que en ese contexto era, una cuestión casi legal, de cumplimiento. Y Jesús, con ese método socrático tan suyo, no le da la respuesta, se la devuelve. Se la pasa de vuelta, sí. Y él dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Tú qué interpretas? Le obliga a responder desde su propio terreno. Y el hombre, la verdad es que lo clava, da una respuesta impecable, un resumen perfecto de todos los preceptos de la ley judía en 2 mandamientos. Cita los 2 más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Y Jesús le dice, perfecto, has respondido bien, haz esto y vivirás. Parecería que el caso está cerrado, ¿no? Pues no. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El texto dice que el experto, y esta es la clave, queriendo justificarse, hace una segunda pregunta. ¿Y ese queriendo justificarse qué significa exactamente? Si ya ha demostrado que se sabe la ley, ¿qué busca justificar? Fíjate, esa es la clave de todo. No está buscando entender la verdad, está buscando un resquicio legal. Quiere una definición, unos límites claros. Al preguntar ¿y quién es mi prójimo?, no pide inspiración para amar más. Pide, por así decirlo, los términos y condiciones de su contrato moral. Quiere una lista. Quiere una lista finita de gente a la que está obligado a ayudar para así poder ignorar a todos los demás con la conciencia tranquila y sentirse un hombre justo. Intenta convertir el amor radical en un contrato con letra pequeña. O sea, quiere saber dónde está la línea. Mi prójimo es mi familia, mis vecinos, los de mi religión. ¿Y con los demás tengo alguna obligación o no? Justo eso. Y Jesús, en lugar de darle una definición, que es lo que él quiere, le cuenta una historia diseñada para hacer estallar por los aires precisamente esas líneas que él quiere trazar. Y así empieza la parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Un detalle geográfico que, por lo que he leído, no es para nada casual. Para nada. Ese camino se conocía como el Camino de Sangre. Era un desfiladero de casi 30 kilómetros, rocoso, desértico, lleno de cuevas, el lugar perfecto para una emboscada. Era un sitio muy peligroso. Vaya. Y claro, como era de esperar, cayó en manos de unos ladrones. La adaptación infantil que comentabas lo pone de forma muy gráfica, con los ladrones gritando «¡Dame todo lo que tengas!». Y el texto original es muy crudo. Dice que lo despojaron, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. La imagen es de una vulnerabilidad total, un cuerpo anónimo tirado en la cuneta. Y aquí empieza el test, a ver quién pasa y qué hace. El primero en aparecer es un sacerdote, que para la audiencia original pues sería el héroe evidente, la máxima autoridad moral. El que se supone que tiene que actuar. Claro, pero el texto dice que, al verlo, se desvió y siguió de largo. Cruza al otro lado del camino. El análisis que manejamos sugiere varias justificaciones que podría haberse dado.
Quizás pensó que ya estaba muerto y tocar un cadáver le provocaría impureza ritual. Y no podría oficiar en el templo. Exacto. O a lo mejor tuvo miedo de que los ladrones siguieran por allí cerca. Me llama mucho la atención cómo la fuente infantil se mete en su cabeza. Y suena terriblemente actual. Le hace pensar, algo habrá hecho para merecerse esto. Y si intento ayudarle, a lo mejor hasta me echan la culpa a mí. Es la lógica de la autoprotección pura y dura. No querer complicarse la vida. Y la de juzgar a la víctima, también. También. Son racionalizaciones para justificar no hacer nada. Y justo después pasa un levita. Los levitas, para que nos hagamos una idea, eran también figuras religiosas importantes ayudantes en el templo. Y hace exactamente lo mismo. Llega, lo ve y se desvía. O sea, la élite moral y religiosa de la sociedad ha visto el problema y ha decidido mirar para otro lado. Imagina el impacto de esto en los que escuchaban. Es un puñetazo directo a la institución religiosa. Y entonces, cuando parece que ya no hay esperanza, llega el tercer viajero. El personaje que lo cambia todo y que le da nombre a la historia. Un samaritano. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Es que tenemos que entender lo que esto significaba. Como dicen nuestras fuentes, la enemistad entre judíos y samaritanos era visceral. Un odio de siglos. No eran solo extranjeros. Para nada. Eran considerados herejes, impuros, una mezcla racial y religiosa despreciable. Llamar a alguien samaritano era un insulto muy grave. Era el otro, por definición, la última persona de la que esperarías ayuda. Jamás. El antagonista de la historia en la mente de la audiencia, y sin embargo su reacción es todo lo contrario. El texto dice que al ver al hombre herido, se compadeció. No es un cálculo moral, es una reacción visceral. Y esa compasión se convierte inmediatamente en acción. No se queda en sentir pena. El texto lo detalla paso a paso. Sí, es muy concreto. Se acerca, le limpia las heridas con vino y las suaviza con aceite, que eran los remedios que él llevaba para su propio viaje, y se las venda. Y luego, y esto es muy importante, baja de su propia cabalgadura, de su transporte, y sube al herido. Le cede su comodidad y él sigue a pie. Realmente. Perdona que te interrumpa, pero es que lo que viene ahora es, para mí, lo más alucinante. Porque una cosa es una ayuda en el momento, un impulso, pero el compromiso de este hombre va mucho, mucho más allá. Totalmente de acuerdo. Al día siguiente, antes de irse, saca 2 denarios, que era una cantidad importante, el salario de 2 días de un jornalero. Se los da al posadero y le dice, cuídamelo, y lo que gastes de más, te lo pagaré cuando vuelva. Es que eso es otro nivel. No es solo un rescate, es que establece una red de seguridad completa para un desconocido que además pertenece al grupo social que lo odia. Asume una responsabilidad económica, presente y futura por él. No es un gesto, es un compromiso radical, sin condiciones. Una vez que termina la historia, Jesús vuelve a hablar con el experto en la ley. Y fíjate cómo le devuelve la pregunta, pero la cambia un poco. Así, el matiz es fundamental. No le pregunta quién fue el prójimo del herido, sino cuál de estos 3 te parece que se hizo prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Es un cambio sutil pero demoledor. La pregunta original era, ¿quién es mi prójimo? Como si fuera una etiqueta, algo que eres o no eres. Y Jesús la convierte en una acción. No se es prójimo, te haces prójimo. El prójimo no es una categoría, es una elección. Exacto. El giro no es solo que un enemigo ayude. Es que Jesús redefine prójimo de un sustantivo a un verbo. De una categoría estática, tu vecino, tu compatriota, a un rol dinámico que tú decides jugar para cualquiera que lo necesite. Y la respuesta del experto es increíble. Es muy reveladora, ¿sí? Es incapaz de pronunciar la palabra samaritano. No puede, ¿verdad? El prejuicio es demasiado fuerte. Simplemente dice, el que tuvo compasión de él. Reconoce la acción, pero no puede nombrar al actor. Aún así ha entendido la lección. Y la conclusión de Jesús es directa. Cortante casi. Anda y haz tú lo mismo. Pasa de la teoría a la exigencia práctica. Ya no hay más que discutir. Y esa exigencia, haz tú lo mismo, es donde todo se complica en el día a día. Y me parece increíble que la adaptación infantil que mencionábamos tenga una crítica tan aguda sobre esto. La anécdota que cuenta parece simple, pero es una metáfora perfecta del postureo solidario que vemos tanto, ¿no crees? Desde luego. La trama secundaria que presenta es brillante. Después de escuchar la parábola, los personajes, que son unos animalitos, se quedan fascinados con la idea de ayudar a los necesitados y deciden salir a la calle a buscar a un desconocido herido. Una idea muy abstracta. Muy abstracta. Y mientras tanto ignoran por completo las llamadas de su amigo Timoteo, cuya casa se está inundando en ese mismo momento.
Están más preocupados por la idea romántica de ser un buen samaritano que por la necesidad real y concreta de alguien que tienen al lado. Es una advertencia potentísima contra esa caridad teórica. A veces, la preocupación por las grandes causas, por salvar el mundo, nos vuelve ciegos a las necesidades de nuestra pareja, nuestro vecino. Uno de los personajes lo resume de forma demoledora. Dice: estábamos tan ocupados pensando en que la gente necesitaba nuestra ayuda, que no se nos ocurrió pensar que tú necesitabas nuestra ayuda. Es una lección brutal sobre empezar por lo que tenemos cerca. Pero es que esa misma fuente no se queda ahí en la crítica, nos da el antídoto. Pasa de esta fábula a un ejemplo de alguien que se ensució las manos hasta un extremo casi inconcebible: San Pedro Claver. Pues sí, la historia de Claver es de las que te dejan sin aliento. Fue un jesuita español del siglo XVII que pidió ir a Cartagena de Indias, en la actual Colombia. En ese momento, Cartagena era uno de los mayores puertos negreros del mundo, un centro del comercio de esclavos. Un lugar que debía de ser el infierno en la tierra. Sin duda. Los barcos llegaban atestados de personas capturadas en África que habían sobrevivido a un viaje en condiciones infrahumanas. Y Pedro Claver decidió que su misión era recibirlos. Se autodenominó el esclavo de los esclavos para siempre. ¿Y qué hacía exactamente? ¿Cómo era ese trabajo? Pues fíjate, en cuanto se veía un barco negrero en el horizonte, él se iba al puerto con intérpretes, con comida, con medicinas, bajaba a esas bodegas pestilentes donde nadie quería entrar y atendía a los que llegaban moribundos. Vaya. La fuente describe cómo les lavaba la cara, les curaba las llagas y las heridas con sus propias manos, les daba de comer, actos de humanidad básicos, pero que en ese contexto de deshumanización total eran un acto revolucionario. Se calcula que atendió a más de 300.000 personas a lo largo de 40 años. Es una cifra que cuesta asimilar. Y supongo que no todo el mundo estaría contento con lo que hacía. Para nada. Y esto es crucial. Su compasión molestaba. La fuente señala que se ganó el odio de muchos ciudadanos ricos y de los mercaderes de esclavos. Lo veían como una amenaza para su negocio, alguien que con sus actos denunciaba la brutalidad del sistema. No era un santo cómodo, era una figura profundamente incómoda para los poderosos. O sea que ser un buen samaritano a esa escala le convirtió en un problema para la sociedad bien pensante de la época. Exacto. Incluso al final de su vida, ya enfermo y paralítico, fue maltratado por el esclavo que le asignaron para cuidarlo. Y se cuenta que Claver aceptaba los maltratos con paciencia, llegando a besar las manos que le habían pegado. Es un ejemplo extremo de llevar la parábola hasta sus últimas consecuencias. Hemos hecho un recorrido completo. Empezamos con una pregunta legalista que buscaba poner límites, exploramos una historia que dinamitó las convenciones sociales de su tiempo y hemos acabado viendo, con un cuento y una vida real, lo fácil que es desvirtuar el mensaje y lo difícil que es vivirlo de verdad. Creo que la enseñanza central de todo esto es que el amor al prójimo no es un sentimiento de afinidad. No es querer a los que son como nosotros. Es una acción. Un compromiso de reconocer la humanidad en el otro, sobre todo cuando es un desconocido, un enemigo o alguien que la sociedad ha descartado. El samaritano no se preguntó si el herido era judío o si se lo merecía. Vio una necesidad y actuó. La parábola es una invitación a cruzar al otro lado del camino. Exactamente. Y eso nos deja con una reflexión final. La parábola termina con esa orden tan clara: ve y haz tú lo mismo. Pero el ejemplo de San Pedro Claver, que fue detestado por una parte de su sociedad precisamente por obedecer esa orden, nos plantea una última pregunta. Si ser un buen samaritano a veces implica no solo ayudar al que ha caído, sino desafiar las estructuras y los prejuicios de nuestro entorno que lo han dejado ahí tirado, ¿estamos dispuestos a asumir el verdadero coste de la compasión?